Y vamos a hablar un poco en este mes de la Biblia sobre el tema de la Biblia en español. Cómo es que la Biblia llegó a nuestras manos en nuestro idioma y cómo de verdad esta historia tan accidentada y llena de problemáticas, a las páginas de la Biblia que tenemos hoy en nuestras manos, que es una Biblia en el idioma que nosotros podemos entender, hoy lo damos por sentado, lo damos de una manera tan simple y pasajera. Y creo que el recordar la historia nos ayuda a entender que estas páginas que tenemos en nuestro idioma hoy realmente son producto de gente que entregó su vida violentamente para que nosotros hoy podamos leer la Biblia en nuestro idioma. Nacimos en una época en donde, al menos en el país donde nosotros vivimos, la facilidad para accesar a una Biblia de cualquier tamaño, color, tipo de letra, versión, es tanta la libertad y la oferta que tenemos de Biblias y gratuitas que nos pasa de verdad por arriba de la cabeza la importancia de la historia y lo que muchos de nuestros hermanos hace siglos tuvieron que pagar con su propia sangre para que hoy nosotros tengamos esa absoluta libertad y al mismo tiempo volver a recordar qué tan malos somos cuando no consideramos la lectura de la Biblia como un gran privilegio que a nosotros de verdad no nos costó. Hoy quiero, en el mes de la Biblia, recordar un poco cómo fue que las traducciones al español llegaron a existir y cómo es tan importante para nosotros hoy recordar esto. Voy a hacer un resumen muy conciso desde los primeros fragmentos que aparecieron en el idioma castellano hasta un poco, y de una manera muy resumida, la historia de la Inquisición española. Recordemos que la Inquisición realmente se propagó por toda Europa. Inocencio, el Papa Inocencio, es uno de los grandes artífices del tema de la Inquisición española y de la Inquisición en Europa, o al menos la parte germinal de esto, cómo empezaron a ser perseguidos los protestantes y después otros papas que llevaron la Inquisición a unos extremos brutales y también muy violentos, ¿sí? Así que vamos a hacer una pequeña revisión histórica de eso rápidamente. Vamos a hablar un poco de las prohibiciones después de estos fragmentos que aparecieron en el idioma castellano desde el siglo XIII hasta el siglo XV y la cúspide de la Inquisición en el siglo XVI, cuando ya no solo la Inquisición se dedica a perseguir a aquellos que están traduciendo la Biblia, sino que ahora se están persiguiendo a los grandes reformadores, ¿no? En el siglo XVI. El concepto de Biblia en aquel tiempo, siglo XIII, XIV, XV, no era interpretado como el concepto nuestro hoy, ¿sí? Y hoy los famosos nativos digitales, la generación esta de los nativos digitales, que de verdad son tan extranjeros y foráneos a un libro, ¿no? Ellos todo lo tienen en un teléfono. Y yo a veces me siento un poco así porque de verdad ya el chucho ya no es el mejor amigo del hombre, sino un teléfono, un iPad, porque de verdad ahí tenemos la vida escrita y tenemos todo lo que necesitamos a nuestro alcance, pero de verdad la Biblia no era interpretada como lo que hoy entendemos. Vos de casualidad tenés una Biblia por aquí en tu casa. Sí, vos por ahí debe de haber una. Y todos más de algo tienen, ¿verdad? A menos que la casa sea eminentemente pagana, atea, ¿verdad? Pero generalmente, aunque sea para sostener la pata que está chueca de la mesa, tienen un Nuevo Testamento, algo, ¿verdad? Pero hay alguna presencia de un libro en una casa, de una colección de libros como lo que es una Biblia.
Pero en los siglos XIII, XIV, XV, eso no era así. La idea era contraria realmente a lo que hoy conocemos como Biblia, como una colección de libros canónicos. Una Biblia podría presentar diferentes formas en esos siglos. Voy a hablar de dos. Una Biblia que se le llamaba Biblia historiada, o también se le conocía como una Biblia moralizada, ¿sí? Ayúdenme con la presentación aquí, Huicho, gracias. Y aquí voy a poner una pequeña muestra también en la pantalla de lo que se conocía como una Biblia historiada o una Biblia moralizada. ¿Qué eran estas? Eran ilustraciones, ¿sí? Eran ilustraciones de eventos del texto bíblico. Y a la par de cada ilustración, aquí tal vez no está lo suficientemente grande, pero ustedes tal vez pueden apreciar un poco la idea. A la par de la ilustración había un pequeño pasaje bíblico o había una pequeña lección de esa escena bíblica. A eso le llamaban Biblia. No era lo que nosotros hoy tenemos en las manos, ¿sí? Algunas Biblias historiadas eran colecciones de estas ilustraciones, ¿sí? Colecciones de estas ilustraciones y simplemente tenían esos eventos relatados de una manera muy resumida. Las Biblias moralizadas o historiadas, más que todo empezaron en Francia. Algunos ilustradores franceses empezaron a hacer esto y reproducían en latín o en francés, no en otro idioma, estas pequeñas escenas bíblicas que relacionaban textos del Antiguo y del Nuevo Testamento en formas de tipologías y una extraordinaria riqueza de algunos teólogos que obviamente contribuían a esto, ¿no? Y se le llamaba moralizante porque, digamos que los teólogos que escribían a la par de las ilustraciones, pues hacían una especie de moraleja, ¿no? O de historia moral de algún evento que se estaba ilustrando ahí. No hay muchos ejemplares de este tipo de Biblias, ¿sí? Este tipo de Biblias realmente se tienen 7 y ni siquiera estos ejemplares que están en algunos museos son de verdad fragmentos de traducción, porque ni siquiera es todo el libro como el que hoy tenemos a la mano, ¿no? Estos ejemplares de estas Biblias moralizadas o historiadas solo eran para gente de la realeza. Si alguien tenía en su biblioteca personal algo como esto, era algo de verdad muy caro, ¿no? No era algo que estuviera abierto al público. Esto era solo para las familias reales, personas muy adineradas y, como les digo, eran muy escasas. Eran fragmentos de traducción, ni siquiera eran una traducción formal como la que hoy tenemos, ¿no? Esto entre las casas reales en Europa. Una de las más representativas, vamos a poner ahí en la pantalla, es la que se conoce como la Biblia La Facienda de Ultramar se llamaba. Esta ya es una traducción un poco más grande, pero ni siquiera es una traducción completa, sino que esta era también algunos fragmentos de la traducción. La llamada Biblia de San Luis era parecida. Se consideraba encargada por Blanca de Francia entre el siglo XIII para su hijo Luis IX y le regala también a su sobrino que se llamaba Alfonso X el Sabio. Estos folios estaban organizados de la forma característica. Si lo ven ahí, en una página habían 2 columnas. Por eso es que todavía en nuestras Biblias tenemos en nuestras páginas 2 columnas. Esta fue la primera vez que fueron traducidos estos fragmentos al castellano, se empezó a utilizar esa técnica, ¿sí? Esta se conoce como la Biblia La Facienda de Ultramar y tenía estas 2 columnas de texto alternadas verticalmente y tenían también algunas ilustraciones.
algunas Biblias tenían hasta 5,000 ilustraciones. Imagínense eso. Era un trabajo artístico bien grande, ¿no? La Biblia era leída en la península ibérica, lo que llamamos la península ibérica, que es España y Portugal. Y era leída la Biblia en diferentes idiomas, específicamente en latín, algunas en francés, ¿verdad? Que eran estos ilustradores. Y empiezan a aparecer algunas traducciones al castellano. Ahora, ese castellano, si uno lo lee hoy, yo he leído algunos fragmentos de ese castellano, por lo menos las portadas de las Biblias más emblemáticas, de las cuales no vamos a poder hablar hoy porque requieren una historia muy específica, la Biblia del oso y luego la Biblia del cántaro, que son las dos Biblias que son las madres de la versión más popular en el idioma español, que es la Reina Valera. ¿Sí? Esas Biblias, pues cuando uno lee las portadas, ese castellano no parece castellano, parece latín, ¿verdad? Porque es un castellano muy temprano al que hoy tenemos, ¿no? No era tan rico todavía. La traducción a la Biblia era el fruto de esfuerzos de traductores judíos y cristianos que vivían en la península ibérica, es decir, muchos de los judíos habían sido dispersados en el imperio y en la parte del imperio de España y Portugal había muchos judíos y también conversos cristianos que empezaron a hacer estos esfuerzos de traducción, principalmente a partir de la Vulgata Latina, que era la Biblia autorizada por la Iglesia Imperial, que era la Biblia que tenía ya casi 800, 900 años de existencia, traducida por Jerónimo a 800, 900 años antes. También hubo movimientos religiosos que se oponían a que la Biblia solo estuviese en manos de los cleros, movimientos religiosos que se oponían a que solo los cardenales y los sacerdotes podían leer la Biblia. Ellos decían, ¿por qué? Nosotros también. Entonces empezaron a rebelar y habían algunos grupos como los cátaros, los valdenses, que empezaron a traducir fragmentos de la Biblia. En el caso de los valdenses, ellos traducían un fragmento de la escritura, lo memorizaban y destruían lo que habían traducido para no recibir castigo de los reyes y de la iglesia por tener fragmentos de la Biblia en sus manos, en el idioma vernáculo o en el idioma común. Estos grupos religiosos, imagínense, vos te memorizás esto, vos te memorizás esto, vos te memorizás aquello, y tal día nos juntamos. Y para poder escuchar la Biblia, cada quien va a recitar lo que se memoriza, ¿no? Y destruyan lo que tradujeron, porque si los encuentran con eso, nos matan. Entonces era así de intenso esto, ¿no? Imagínense qué increíble esto. Estos grupos rebeldes al poder de la iglesia fueron pioneros en lo que nosotros hoy tenemos en nuestras manos. Ellos lo memorizaban y muchas veces nosotros ni lo queremos leer. Esto es parte de la importancia de la historia de la traducción bíblica. Tanto los cristianos como los judíos en estas épocas utilizaron estas traducciones, pues obviamente para la memorización, para la liturgia de las reuniones que tenían. Era común que estos grupos se opusieran a lo que la iglesia les demandaba. Esto era muy común en grupos bastante rebeldes a la iglesia. Esta Biblia que les mostré, la Facienda de Ultramar, era la guía, se le llamaba la guía de peregrinos a finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Constituye una de las primeras traducciones parciales, la Facienda de Ultramar. Fragmentos de algunas partes de la Biblia ya en el español o en el castellano en ese momento. Esta obra había sido traducida del hebreo. Esta es una de las cosas fantásticas de las traducciones al castellano, al español. No cualquier idioma, ojo con esto, es bien importante, no cualquier idioma al que la Biblia ha sido traducida goza de este privilegio que nosotros en el español tenemos. Muchas de las traducciones hechas al español provienen de los textos originales, ¿sí?
Hay traducciones a la Biblia a otros idiomas que no provienen de los textos originales, sino de Biblias traducidas a otro idioma, y a partir de ese otro idioma traducen a otro idioma. Nosotros, en nuestro caso, aquí es donde, por eso le quiero dedicar un buen tiempo a Casiodoro de Reina, a Cipriano de Valera, a Juanillo y a otros que vamos a mencionar por ahí, que de verdad hicieron un trabajo allí en la ciudad de Sevilla, en traducir textos de los idiomas originales. Eso es una riqueza que no cualquier idioma posee, ¿sí? Yo personalmente creo que esta es una de las razones por las cuales el idioma español, el castellano, es uno de los idiomas más ricos que existe en la actualidad. Tenemos aproximadamente 24,000 palabras más que el idioma inglés. Español. Sí, o sea, cuando un gringo quiere aprender español se fregó. No puede. Tengo un jefe que lleva 30 años queriendo hablar español. Y yo le digo, ay Dios, ¿qué onda? ¿Qué no? Hasta ha pagado clases y ¿qué onda? No logras. Me dice, no, es muy difícil, me dice. Es demasiado porque, siempre me anda preguntando, ¿cómo estás usted? No, hombre, ¿cómo está usted? ¿Y por qué? Me dice, ¿por qué aquí cambia? No le agarra la onda, ¿ah? Entonces, cuando nosotros queremos aprender inglés es más fácil, porque es un idioma, créanme, el idioma inglés es un idioma más pobre, es un idioma más corto. El español es un idioma muy rico, de verdad, al punto, voy a meter una pequeña historia que no debería meter, pero la voy a meter, ¿qué me importa? Gracias. Thomas Jefferson, el gran Thomas Jefferson allá en Estados Unidos, en la época de la colonia, previo a la emancipación y a todo el drama de la revolución, él estudiaba el español, Thomas Jefferson. Existe una carta de Thomas Jefferson a su sobrino y él le manda una carta y le manda a regalar un diccionario en español. Y le dice Thomas Jefferson a su sobrino, estudia este idioma, es un idioma muy completo, muy rico, y que antes de nosotros venir acá era un idioma que dominaba estas tierras. Te animo a que lo estudies, porque de verdad esto es bien importante. Las traducciones bíblicas contribuyeron a que el idioma de Cervantes, ¿no? el idioma del Quijote de la Mancha, nuestro idioma, de verdad sea un idioma tan rico. La Biblia, la traducción bíblica ha enriquecido los idiomas. Y esto es una historia, un patrón que ustedes van a encontrar cuando estudian la traducción de la Biblia a ciertos idiomas. La traducción, por ejemplo, de Martín Lutero al alemán, dio a luz el idioma alemán que hoy se habla. Solo porque no quiero ser orgulloso, no les hablo ahorita en alemán. No puedo tampoco. Pero el idioma alemán que hoy conocemos es gracias a la traducción bíblica. La formalización de los dialectos en India es gracias a las traducciones bíblicas de la empresa misionera de los puritanos en el siglo XVIII y XIX. Es decir, estamos ante eventos que dieron a luz a Occidente. Hoy los ateos utilizan el idioma que fundaron las traducciones bíblicas y ese mismo idioma lo intentan utilizar en contra de la traducción bíblica. Es una ignorancia histórica. Por eso es tan importante, a mí me parece tan importante que seamos una iglesia que sea letrada en la historia de la iglesia, porque es el tercer testamento, es algo que de verdad nos ayuda a entender cómo nuestras doctrinas están enraizadas en la escritura y en la historia. La historia de Occidente es la historia cristiana. La historia de esta civilización es la historia cristiana, es la historia de la Reforma. Y los esfuerzos de traducción bíblica son eminentemente esfuerzos reformadores. Y por eso en este mes de la Biblia quiero dedicarle a este tiempo. Les decía que esta Biblia, La Facienda de Ultramar, es una traducción parcial, ni siquiera es de toda la Biblia, sino que son fragmentos. Venía del hebreo y venía por un judío, Heinrich Malafaida se llamaba él, a quien le denominaban el tercer patriarca de Antioquía. En 1272, Germán el Alemán, obispo de Astorga, tradujo el libro de los Salmos que fue incluido en esta Facienda de Ultramar. En este contexto hay que mencionar también los esfuerzos de Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, rey de Castilla y de León, que ordenó realizar una traducción vernácula. Cuando yo utilizo el término vernáculo, significa lo que es común. Un idioma vernáculo es un idioma común, ¿sí?
Entonces, nosotros en Guatemala hablamos una forma de castellano. Ese es nuestro vernáculo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la Edad Media, tanto en la Baja como en la Alta Edad Media, esos 1000 años, ¿no?, de historia de la Iglesia, el idioma autorizado en la Iglesia era el latín. Ellos hablaban latín, ellos predicaban latín, ellos escribían en latín. Ese era el idioma culto y alto. Fíjese usted que yo hablo un dialecto allá en Sajonia. Somos teutones, somos alemanes. ¿Eso qué es? No me hables en ese idioma. Ese es un idioma del vulgo. Eso es un vernáculo, es lo común. Yo hablo español. Ese es idioma del vulgo. Latín es la lengua culta en ese entonces, ¿no? Entonces, cuando yo utilizo la palabra vernáculo, entendamos, traducir a estos idiomas del vulgo de la gente era impropio, ¿no? ¿Por qué pierden el tiempo en traducir la Biblia y lo que es importante para la gentuza? Eso es el idioma vernáculo, es lo común, hombre. Hombre, la cosa es en latín, eso es lo culto, eso es lo bueno. Lo vernáculo no sirve, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, de verdad, lo vernáculo fue lo que cambió la historia de Occidente. Les decía que Alfonso X el Sabio, Dios providencialmente lo utilizó. Él ordenó una traducción al idioma castellano, ¿sí? Y lo que sucede es que esta versión de Alfonso sí es una versión a partir de la Vulgata latina, a partir del latín. No fue a partir de los idiomas originales, ¿sí? Esta traducción bastante literal se llamaba, ayúdame Luis ahí con la presentación, se llamaba la Biblia, o se le denominó la Biblia Alfonsina, en honor a quien la ordenó, Alfonso X el Sabio. Y esta Biblia fue publicada en 1280 y formó parte de la General Historia, una obra histórica que describiría la historia del mundo desde la creación hasta la época de Alfonso X, quien fue el que ordenó esta traducción. Esa iniciativa partió de la que se ha denominado la Escuela de Traductores de Toledo, la que irónicamente realmente no se denomina como una escuela formal, pero así se le llama para recordarla en la historia. Esta escuela realmente era la que designaba procesos de interpretación y de traducción de varios textos, no solamente de la Biblia, ¿no?, de otros textos incluso de la época griega y romana, traducidos muchas veces del árabe o del hebreo al latín mediante el español. Esta escuela de Toledo, digamos que querían tales documentos en latín. Entonces traducían del árabe al español y del español al latín. El español era como una herramienta. El castellano era un idioma de herramienta, ni siquiera un idioma que tuviera un objetivo final. Pero llegó a ser una de las mejores y de las lenguas más ricas del mundo, ¿no? Las primeras prohibiciones de las Biblias traducidas entonces no se esperaron. ¿Por qué? Porque la traducción empezó a formarse, ¿no? La gente empezó a traducir más fragmentos. Unos traducían unas epístolas, otros traducían parte de los salmos, otros un poco del Génesis, y empezaron a aparecer muchas. ¿Y quién tradujo esto? ¿Y quién tradujo lo otro? Entonces, los reyes de España, católicos, ¿no?, básicamente informados o hasta cierto punto ordenados por los líderes de la Iglesia Católica, le dijeron: señores reyes, prohíban esto porque se nos va a salir de las manos. ¿Quiénes deben de tener la Biblia en sus manos y quiénes deben conocer la Biblia y leerla y explicarla? Nosotros, los líderes de la Iglesia. Así que, señores reyes, prohíban, porque si no, esto se va a descontrolar. Ahí nació el meme, esto se va a descontrolar. Porque empezó la gente a traducir, como decimos en Guatemala, en paleta. Qué bonito nuestro idioma, ¿va? Fue promulgada en 1233 una prohibición en el Concilio Provincial de Tarragona, se llama, convocado por Jaime I, rey de Aragón, y se dirigía precisamente contra los textos de los textos traducidos de estos grupos que les dije, que se oponían a que la iglesia fuera dueña del texto. Ellos
los valdenses, los albingenses, los cátaros, estos grupos religiosos empezaban a traducir la Biblia, y la prohibición de este concilio fue en contra de estos grupos que sin autorización estaban traduciendo la Biblia al idioma del vulgo. Estos movimientos cristianos que recomendaban la traducción del Nuevo Testamento difundieron numerosos fragmentos de la Biblia en los idiomas de la gente. 4 años antes, en 1229, una prohibición similar había sido promulgada en un concilio que se llamaba el Concilio de Toulouse, que es un lugar en Francia, ¿no? También una prohibición para que la Biblia no empezara a ser traducida y la gente no tuviera acceso a ella. Este es el punto, ¿no? Yo no puedo pensar en un mejor verso: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La gente no tenía acceso a la verdad. Si la gente no tenía acceso a la Biblia, la gente no tenía acceso a la verdad. Y si la gente no tenía acceso a la verdad, la gente era esclava de dos protagonistas: los líderes de la iglesia y, como siempre, los gobernantes civiles. Por eso es que empezaron a cerrar las puertas en conjunto, la iglesia y el Estado, con tal de que la gente no fuese libre. Y este es un esfuerzo eminentemente reformador: la libertad de la gente de conocer a Jesucristo y su revelación. Algunos argumentan que estas prohibiciones eran locales. Y más que todo lo van a hacer, yo estuve viendo esto desde el lado católico. Los escritores de historia católicos argumentan: no, es que estas prohibiciones no son tan así como ustedes la ponen, que fueron así autoritarios y no, estas prohibiciones fueron locales. No, estas prohibiciones, aunque fueron locales, fueron prohibiciones en diferentes lugares, al punto de que se extendió por toda Europa la prohibición de tener la Biblia en su idioma original, en los idiomas de la gente, ¿sí? Como no lograban parar la traducción de estos grupos, entonces dijeron: hagamos algo, prohibamos la traducción de la Biblia a los idiomas vernáculos, a los idiomas comunes, y aquel que tenga fragmentos de la Biblia en su idioma común, lo vamos a acusar de hereje. ¿Cuál era el problema? Es que la herejía era pena de muerte. Entonces quisieron que la gente dejara de traducir, acusándolos de herejes y condenándolos a la muerte. Y en vez de parar las traducciones, con más ganas, lo hicieron muchos, ¿sí? Al principio era: no, dicen algunos, sí los van a acusar de sospecha de herejía, no de herejía. Pero en la mayoría de los casos, tiene un fragmento de la Biblia traducida, miren, sospechamos que es un hereje, y de todas maneras se lo tronaban. No era una sospecha, era el deseo de mantener el control del texto bíblico y que la gente fuese esclava. Las personas obviamente iban a empezar a ser perseguidas. En el siglo XV, traductores judíos, de verdad estoy avanzando a pasos agigantados en esto porque hay mucha historia que podríamos mencionar, pero no vamos a salir de aquí. Si ustedes tienen el deseo de ahondar en esto, con gusto les puedo compartir un poco más de historia al respecto, pero por el momento solo quiero darles una idea. En el siglo XV, traductores judíos empezaron a traducir de manera un poco más formal al español, al castellano. ¿Y por qué judíos? Porque habían muchos judíos en esta área que ya habían aprendido el idioma español, el idioma castellano, y entonces nobles, personas de dinero, empezaron a contratar judíos para traducir el texto bíblico. Las Biblias entonces traducidas, que no andaban, digamos, circulando de manera popular, sino que eran traducciones ya formales que alguien tenía en su propia biblioteca. Si alguien tenía una Biblia en su casa, esa era una persona de prestigio, porque no cualquiera tenía una traducción parcial, pero no hecha en cualquier parte, ¿no? Sino que formalmente hecha. Esto era un símbolo de prestigio para las familias. Muchas de estas Biblias que empezaron a ser traducidas se hallaban en bibliotecas privadas. Entre 1422 y 1430, el rabino Moshe Arragel
preparó a petición de Luis González de Guzmán, el maestre de la Orden de Calatrava y Duque de Alba, una célebre traducción castellana a partir del hebreo y del arameo, acompañada en sus comentarios, digamos, en el margen. Esto era también bastante común. La traducción conocida como, ayúdame también Luis ahí, traje algunas fotografías, de lo que se conoce como la Biblia del Alba. Ahora, por eso estoy construyendo estos elementos históricos para llegar a la Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro y posteriormente, hasta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las primeras versiones de lo que hoy llamamos la Reina Valera. ¿Sí? Estas son las Biblias que dieron a luz todo esto. ¿Sí? Esta traducción, conocida como la Biblia del Alba, apareció en 1430 en un manuscrito iluminado. Otro tipo de traducciones fueron añadidas, como alguien que tradujo los Salmos, y no ni siquiera todos los 150 salmos, sino que algunos salmos, un hombre llamado Pedro Guillén de Segovia y Diego de Valera, ellos tradujeron los evangelios, y algunas de las epístolas fueron traducidas por un hombre llamado Martín de Lucena. Entonces ya era una traducción más grande y ni siquiera era una traducción total, ¿sí? Así podríamos hablar de otros nombres, y estas traducciones pueden considerarse las primeras traducciones al castellano que ya fueron impresas. Es decir, el invento de la imprenta empezó a funcionar por esa época y empezaron a imprimirse Biblias. Al principio pues eran traducciones a mano y artes ilustrativos de artistas, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces no eran traducciones ya formales o impresas hasta estas que estamos viendo acá. Muchas de estas traducciones se realizaban en España, pero se iban a Holanda o a otros lugares, en Francia, donde había acceso a la imprenta, se imprimían, y ya los libros impresos regresaban a España. Es en ese juego de imprenta y todo eso que la Inquisición española empieza a imponerse, y los puestos de registro para entrar esas Biblias a territorio español empezaron a hacerse cada día más estrictos. Y aquí la prohibición de la Biblia y la circulación de estas traducciones vino de parte de los reyes católicos. Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón fueron los mismos que mandaron y financiaron a Cristóbal Colón para que viniera a las Indias españolas, ¿no? A descubrir América. A pesar de esta prohibición, aparecieron muchas traducciones parciales de la Biblia y empezaron a difundirse durante varios años. Es ahí en donde entonces entramos, ayúdame Luis con la siguiente diapositiva. Esta es una de las razones por las cuales inicia lo que se conoce como la Inquisición española. Ahora, como les digo, la Inquisición se propagó por muchas partes de Europa, pero la Inquisición española tiene un nombre en la historia y un lugar en la historia. Y la vamos a definir como lo que es: infame. La Inquisición española es infame. ¿Qué significa? Con falta de honor. Es una Inquisición perversa y malévola, ¿sí? Por eso es que España no gozó, como Suiza, como Alemania, como Holanda, Bélgica, como la misma Inglaterra. España no gozó de los cambios de la Reforma, porque la Inquisición española se dedicó a extirpar con violencia brutal todo esfuerzo de reforma protestante. ¿Qué cruza el Atlántico para nuestras tierras y lo que nos funda religiosamente hace 500 años? No es la cosmovisión reformada, sino que es exactamente el esfuerzo antirreformador, que es obviamente el catolicismo tridentino, el catolicismo que todavía no se conocía como hoy lo conocemos como catolicismo romano, sino como un catolicismo que surge del Concilio de Trento, que es el concilio que se dedica a frenar el avance de la reforma, que lo logra en España en muy buena medida, pero no totalmente. Quiero leer una cita de Justo González.
el gran historiador de la Iglesia, Justo González dice: es importante señalar que en España hubo un fuerte movimiento reformador, que a la postre fue aplastado por la Inquisición. En ese movimiento se destacaron, entre otros, Juan de Valdés, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Estos dos últimos, traductores de la Biblia al castellano. Sí, ¿hubo movimiento reformador en España? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la Biblia está en español. El que la Biblia esté en español es la prueba de que hubo reforma en España. Tristemente, no al nivel ni la intensidad como en otros países, pero hubo. A pesar de que en 1492 Fernando e Isabel de España patrocinaron a Cristóbal Colón en su viaje al Nuevo Mundo, en 1477 ambos estaban detrás de algo mucho más infame, carente de honor, perverso, esta Inquisición. En ese año, los monarcas españoles solicitaron al Papa Sixto IV que reviviera la Inquisición, dirigida contra musulmanes y judíos. Así comenzó el reinado de terror conocido como la Inquisición Española. ¿Qué sucedió ahí? La Inquisición Española ocurrió en la organización más grande de los tribunales de la Iglesia de ese momento y también en tribunales seculares, donde impusieron de conformidad con la Iglesia Católica Romana y eliminaron toda disidencia. Todo aquel que se alejara de la Iglesia Católica iban de una u otra manera a perseguirlo. Roma patrocinó inquisiciones a partir del siglo XI, imagínense. O sea, la Inquisición no era una idea nueva, pero la Inquisición española es la resucitación de esa Inquisición anterior que ya se estaba apagando. La resucitan y la llevan a niveles nunca antes vistos. La Inquisición española fue única, en primer lugar, porque fue controlada por la monarquía. Generalmente la Inquisición era controlada por los líderes de la Iglesia. Ellos eran los que perseguían. Curiosamente, estaba leyendo uno de los historiadores que decía: la Iglesia pasó de ser perseguida a ser la perseguidora. Irónico, ¿no? Y ahora el problema con la Inquisición española es que no son los cardenales, no es el Papa, no son los sacerdotes los que están llevando a cabo la Inquisición, son los reyes, los que tienen la espada. Por eso es que esta es más fuerte y brutal. En el pasado, el papado había controlado la Inquisición, ahora son los reyes. Y esta Inquisición ya no es motivada solo por el tema religioso, ya no es motivada solo porque se nos va a contaminar la religión. Ahora esta Inquisición española tiene un motivante político, ya no es solo religioso. Aquí es donde la cosa se pone más cruda para nuestros hermanos en esta época. La Inquisición española fue única en cuanto a que su escenario, pues obviamente fue España. Durante siglos, los musulmanes que habían gobernado todo ese lugar de la península ibérica, por medio de la Inquisición empezaron obviamente a ganar terreno los españoles hasta 1250, que los católicos reconquistaron esa zona. Incluso después muchos musulmanes permanecieron y grandes poblaciones judías pues siguieron ocupando lo que hoy conocemos como España. La persecución popular se desató contra los judíos y musulmanes españoles y esto es un hecho pues muy famoso, hasta sacan películas de esto, ¿no? Hay, por ejemplo, si no estoy mal, no sé si es en Netflix o en alguno de algunos de estos lugares, en donde está la historia de Isabel la Católica y todo, y se habla precisamente de esos pasajes en donde se convertían a los musulmanes. Bueno, te tienes que convertir al cristianismo. No quiero. Bueno, si no te conviertes, te matamos. Vaya, me convierto. Vaya, ¿y qué tengo que hacer? Bautizarte. Convertían a la gente a punta de espada. Realmente no eran verdaderas conversiones. Miles se convirtieron bajo la coacción y fueron conocidos como tales, conversos. No les llamaban cristianos, imagínense. Les llamaban conversos. Como quien dice, sí, este es musulmán, se dice que es cristiano para que no lo mataran, pero realmente no lo es. Por eso le llamaban converso, imagínense.
Posteriormente, la Inquisición apuntó entonces contra los conversos, tratando de determinar si sus conversaciones eran genuinas o no, si continuaban practicando su fe de una manera privada en sus casas y en la calle aparentaban ser católicos, ¿no? Y entonces la Inquisición empezó a subir de intensidad y dijeron, todo aquel musulmán que diga que es converso, pero sigue practicando su religión privadamente, su religión musulmana, es objeto de muerte. Los judíos y musulmanes, con principios, huyeron, ¿verdad? Y no quisieron enfrentarse al salvajismo de la Inquisición. Esto introduce la tercera característica y singularidad de la Inquisición española. Se elevó a niveles nunca antes vistos de persecución. Es bien conocida por sus usos de tortura. La Inquisición española empezó a practicar torturas nunca antes vistas. De verdad que solo de los métodos de tortura podríamos hacer una lección de 45 minutos. Cosas de verdad brutales, ¿no? De amarrar las manos y las piernas a 4 caballos y que los caballos se echaran hasta que se zafaban las extremidades. Era, ¿verdad? Estas torturas eran con el objetivo de obtener confesiones de lo que en latín sería auto da fe, que es un acto de fe, un rito de penitencia pública que si no se hacía, se concluía con la ejecución del condenado en una forma pública y vergonzosa. La violencia continuó durante todo ese siglo y más allá. Pero, ¿cuál sería el punto álgido de la Inquisición? Cuando la Reforma explota. Eso ya no lo aguantaron. Después de 1516, la Inquisición española tuvo un nuevo objetivo. Y digo 1516 de una manera específica, porque es el año en donde Martín Lutero hace el primer acto público de la Reforma protestante. Este objetivo ahora era que los que protestaban contra la Iglesia Católica Romana, es decir, los protestantes, nosotros, si lo quieren ver así, los protestantes ahora eran el objetivo de la Inquisición española, ya no solo la traducción. A medida que las ideas de Martín Lutero se afianzaban en tierras católicas, los papas, varios de los papas hablaban de las ideas de Martín Lutero están contagiando nuestras tierras, porque de verdad las ideas de Lutero empezaron a revolucionar mucho. La Inquisición ganaba poder conforme oían que la gente escuchaba y leía a Martín Lutero. Recuerden que Martín Lutero hizo un excelente uso de la imprenta. El doctor David Calhoun, yo creo que eso lo puse como una cita en el libro que yo escribí. Ahí el doctor David Calhoun decía que el 80% de los materiales que la imprenta producía eran escritos de Lutero y el 20% de otras personas. Es decir, Lutero hizo un excelente uso de la imprenta, al punto que en cuestión de semanas, en lugares muy lejanos, a partir de donde Lutero había escrito, en cuestión de semanas la gente ya lo estaba leyendo en cantidades. Es decir, esto era un fenómeno y la gente empezaba a preocuparse en la Iglesia Católica. La Inquisición española siguió un principio rector muy singular. El lema de la Inquisición española es: el error debe ser eliminado. Cuando digo error, ellos le llamaban herejía. La herejía debe ser suprimida, definiendo el error como cualquier oposición a la Iglesia Católica Romana. Si alguien decía, miren, no, es que el Papa no es la autoridad final. Hay un señor alemán allá que dice que es la Biblia, que la Biblia tiene más autoridad que el Papa. Cuidado. La Inquisición española te puede agarrar. Y lo agarraban por decir o citar a Lutero. ¿Por qué? Porque este era el lema de la Inquisición: suprimir el error. Y el error era, si la Iglesia no lo dice, es error. Algo que obviamente nosotros retamos con lo que llamamos la sola Escritura. Para derrotar cualquier herejía o error de este tipo, la Inquisición no se detuvo en ningún límite, ¿sí? Ninguna persona estaba fuera de los límites. Incluso los sacerdotes, con tal de que vieran que la Inquisición estaba en rigor, incluso sacerdotes fueron condenados. Los que llamaron a la Inquisición
Ahora la Inquisición los estaba persiguiendo. Muchas personas tuvieron que someterse a esto. No sé si lo voy a mencionar por ahí, pero este teólogo de Loyola, Ignacio de Loyola, que sí lo voy a mencionar, durante la década de 1540, Roma intentó hacer retroceder la reforma. La primera medida fue la formación de los jesuitas. Esta es una orden católica. Los jesuitas, el líder era Ignacio de Loyola. Estos jesuitas son los guerrilleros católicos, ¿verdad? De hecho, los han sacado de varios países a las órdenes jesuitas por sus pasiones políticas. La segunda medida fue formar el Concilio de Trento. Formaron la onda de los jesuitas y la empezaron a mandar. Estos eran guerrilleros, ¿no? Y la segunda medida fue el Concilio de Trento, convocado por primera vez en 1545 y reunido de manera intermitente hasta 1563, hemos hablado algunas veces de eso. Estos decretos del Concilio de Trento, su objetivo era establecer posturas en contra de la Reforma protestante. La tercera particularidad, y sin duda la más atroz de estas medidas, se llevó a cabo en 1542. Ese año la Inquisición se intensificó cuando el Papa Pablo III emitió una bula papal que se llamaba Licet ab inicio, que significa permitido desde el inicio, la cual otorgó a 6 cardenales la autoridad absoluta para extender la Inquisición. No solo a España, vámonos a cualquier otro lado en donde la iglesia esté siendo retada. Uno de estos cardenales se convirtió en el Papa IV, quien publicó el primer temido índice de libros de la Biblia en el primer índice de libros prohibidos, ¿sí? La lista de los libros prohibidos, adivinen cuáles eran los libros prohibidos por la Iglesia Católica. Todo aquel material que era producido por los reformadores protestantes. Y también libros prohibidos por la Iglesia. Toda traducción bíblica no autorizada por la Iglesia es un libro prohibido, hay que quemarlo, y el portador de esa traducción, Ishkamik, ¿verdad? Los que fueran sorprendidos con una Biblia en alemán, en inglés, en francés, serían llevados ante la Inquisición, encarcelados, sometidos a juicios absurdos y ficticios, y luego les quitaban la vida. Muchas veces de manera, pues, obviamente, con la tortura. Los inquisidores persiguieron a los protestantes en Italia, en Alemania, a medida que los protestantes en Francia se llamaban hugonotes. También quedaron bajo la autoridad de la Inquisición. Hubo un comerciante llamado Nicholas Burton, él fue una de las víctimas de la Inquisición. Los carceleros de Burton lo trasladaron a un confinamiento solitario y luego lo mataron, ¿verdad? Pero lo trasladaron porque aún en la cárcel no se callaba de hablar acerca de las ideas de la Reforma y de la Biblia, ¿no? Antes de que lo mataran en la hoguera, le tuvieron que quitar la lengua porque no se callaba. Y silenciaron el testimonio de este hombre frente a una multitud reunida. Los registros de la Inquisición están repletos de relatos sobre aquellos que dijeron y realizaron cosas al estilo del hereje Lutero. La Inquisición registra a Lutero como uno de los causantes de esto. En 1635 un hombre fue llevado ante la Inquisición porque disfrutó de una comida que tenía tocino y cebolla. Imagínense. Y el problema fue que comió en una fiesta que se habían inventado que se llamaba el ayuno de San Bartolomé. Como ironía de la historia, en 1527 la Inquisición incluso encarceló a Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola había sido el cabecilla de la orden de los jesuitas como un ente antirreformador en contra de las traducciones bíblicas. Este que estaba a favor de la Inquisición, la misma Inquisición lo encarceló. Fue tal la absurdidad de esto que incluso los que empezaban a promover la Inquisición fueron víctimas de la misma Inquisición. Y esto es un principio bíblico. Tu pecado te alcanzará. Tu pecado te destruirá. ¿Sí? El fundador de los jesuitas fue Loyola,
Y lo encarcelaron porque los que tenían el poder de la Inquisición malinterpretaron unas cosas que lo oyeron decir. Entonces, ¿qué? Este ya se está yendo del otro lado, encarcélenlo. No, vos, pero este es el jefe de los jesuitas, ¿qué me importa? Encarcélenlo. Y lo encarcelaron. Y según ellos, pues actuaba según sospechas e incluso en ocasiones por pura ignorancia. A menudo la Inquisición se excedió en sus funciones hasta que eventualmente la Inquisición terminó siendo el enemigo de la Inquisición. A medida que las autoridades civiles adquirieron poder en el siglo XVI, desmantelaron lentamente el poder de la Inquisición hasta que finalmente la Inquisición fue abolida en 1834. ¿Por qué? Porque ya no se podía decir nada, porque lo podían encarcelar. Alguien de la Inquisición, mira, este dijo tal cosa, agárrenlo, arréstenlo. Entonces cuando ya no se podía decir nada, no se podía escribir nada, los mismos inquisidores dijeron, muchachos, se nos está yendo la mano, así que la fueron desmantelando poco a poco. En su poder más amplio, la Inquisición no se detuvo ante nada en sus intentos de apagar la pasión que se encendió por la traducción de la Biblia y también obviamente por la Reforma. Al final, la Inquisición fracasó en su objetivo de eliminar el error. ¿Por qué? Porque la Inquisición era un error en sí misma. Si bien la Reforma ha dejado un legado notable, la Inquisición española se ha vuelto infame, con falta de honor. Fue algo totalmente brutal y desprestigioso. Lutero dijo lo siguiente sobre el Papa Pablo III, uno de los papas más involucrados en la Inquisición. Miren lo que dijo Lutero acerca de este papa, o de los papistas. Él decía que los papistas celebren consultas y consideren sus traiciones. Punto. Y aparte, Cristo vive. Lutero estaba diciendo, miren, creen que pueden matar a Cristo y a sus seguidores, pero realmente Cristo vive. Mis hermanos, la Biblia que hoy tenemos al español empieza a gestarse en medio de esta violencia. Hagamos algo, leámosla, leámosla, leámosla muchas veces, leámosla todos los días. No leamos poco, leamos mucho. Durante un tiempo yo fracasé en la disciplina que tenía. Yo tenía la disciplina de leer 9 capítulos diarios. Y muchas veces no lo lograba, muchas veces leía menos, mucho menos, algunas veces solo un poco. Por la gracia de Dios he retomado mucho esa disciplina. Yo llevo mi control de la Biblia en un año, ¿no? Y yo iba adelantado 3 meses. 3 meses, digamos que íbamos en abril, mayo, junio, yo iba por la lectura de julio, ¿no? Porque me recordaba mucho de esto. Hombres que estuvieron dispuestos a perder la vida por traducir la Biblia. Por lo menos yo tengo que tener la decencia de leerla, ¿sí? Y no solo por la historia, sino porque es la palabra de Dios. Cada vez que no leemos la Biblia, es como decirle, Dios, cállate, no te quiero escuchar. ¿Será que eso nos atrevemos a decirle a Dios? No, mis hermanos. La historia de la Biblia es bien importante conocerla. No es cualquier libro, eso ya lo sabemos. Ahora vivámoslo de esa manera. Y estos hermanos en estas épocas que estuvieron dispuestos a vivir bajo la Inquisición, ellos estuvieron dispuestos a traducir la Biblia, a memorizarla. Y si se las encontraban, estaban dispuestos a dar su vida. Ven, porque les digo que a veces la historia cuesta un poquito, pero espero que sea edificante para ustedes.